Señores, es un verdadero placer estar con todos ustedes. Gracias porque a esta hora Dios nos permite comunicar con ustedes. Marlene, bienvenida y gracias por compartir otra vez este espacio con nosotros. Gracias a ti, Agustín. Buenas tardes, directos amigos televidentes. Es un placer para nosotros compartir otra vez con ustedes. Estaremos durante todo este tiempo llevándole asuntos de suma interés para que se mantengan en sintonía. Así que la invitación es que continúen ahí pegados de su teléfono, su televisor, su aparato móvil que le permita vernos y escucharnos hoy en este día. Hoy, Marilyn, tenemos dos invitados especiales. Vamos a conversar primeramente con el jurista Jesús Amador, y más hacia adelante vamos a tener una persona ligada a lo que es el movimiento social, el movimiento político, educativo, cultural y ecológico de nuestro pueblo. Y sí, Marlene. Sí, Conversaciones está en el aire. Y comenzamos a conversar de una vez porque tenemos bastante material hoy y con quien también conversar largo y tendido de temas de sumo interés y que están en la palestra pública y que son de manejo de todo el mundo y que creo que hasta los mamandos, por decir así, les interesa los temas que vamos a estar conversando en su programa Conversaciones hoy. De una vez, señores, vamos a comenzar a conversar, como estamos en conversaciones, con nuestros invitados del día de hoy, el licenciado Jesús Amador. Jesús, gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes. Gracias a la invitación que tú nos haces, tanto a ti, Agustín, mi amigo de mucho tiempo, y a la bella Marilyn Rodríguez. Gracias por la invitación y gracias por de esta forma llegar hasta todo el pueblo dominicano y al mundo. Amador, nosotros te invitamos, sabemos que podemos hablar sobre muchísimos temas contigo y hoy precisamente que nosotros quisimos comenzar lo que es un debate nacional y si se quiere internacional porque tenemos dominicanos en diferentes partes del mundo, a que la gente sepa un poquito sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el Senado con una ley que en primer lugar el término era desconocido para la población, una ley que le han llamado la ley de extinción de dominio. Entonces, nosotros buscando algunos materiales encontramos unos detalles sobre esa ley que en un ratito vamos a comenzar a tratar. Pero en este momento, lo que me gustaría que tú le explicaras a la población, ¿qué es en sí una ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio no es nueva. De hecho, debió ser una ley hace mucho tiempo. En la Constitución del 2010, cuando se habla de la propiedad, en la parte, lo que tiene que ver con la propiedad, derecho de propiedad, baja en el artículo 51. Pero el artículo 51, párrafo 6, ya te habla de la ley de extinción de dominio. ¿Se habla con Claro, esa terminología? Esa misma tecnología. Es nueva porque los dominicanos no tenemos una tendencia a la lectura. Pero en nuestra carta sustantiva ya estaba la ley de extinción de dominio, pero estaba anteriormente en algunos tratados internacionales. No es una ley que cae así. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde nace esa ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio nace del common law. Es una ley anglosajona que en otros países del common law le llaman ley de confiscación civil. Entonces tenemos una ley que es de confiscación penal y una ley de confiscación civil. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de dominio, que es el nombre que le adoptó Colombia, que fue donde primero se promulga en América Latina, y por eso todos los datos que tenemos anteriores, lógicamente, son de Colombia? Pero ya en Europa,
Sudáfrica, México, se habla de la ley de extinción de dominio y como te dije, como viene del common law, también, o derecho anglosajón, que es un derecho de costumbre, también viene con otro nombre. Le han puesto, hay diferentes nombres, pero la temática es lo mismo. Cuando se habla de la propiedad, aquí como bien te dije, en el artículo 51, párrafo 6, te dice que la propiedad no puede ser excluida de una persona a menos que sea por extinción de dominio. Eso es cuando dice a menos que sea por extinción de dominio. Ese párrafito fue el que tomaron para asignarle ese nombre al proyecto de ley que hoy está debatiendo el Senado, porque ya, o sea, que va a debatir en la Cámara de Diputados, pues ya pasó del Senado a la Cámara de Diputados. Entonces, ese pedacito que tú haces referencia, extinción de dominio, por eso tomaron ahí y le hicieron el nombre a esa ley. No, viene de Colombia, porque nuestra constitución, la del 2010, con todas las críticas que se le hicieran, nuestra constitución del 2010 fue buena. Lo único malo que se hizo ahí fue que se politizaron las altas cortes y se le dieron facultades al Consejo Nacional de la Magistratura que no correspondían con la realidad dominicana. Pero después es una muy buena constitución. Y esa constitución te dice a ti que tú puedes perder la propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? Es el derecho del uso, goce y disfruto de la cosa. Y ese derecho está protegido constitucionalmente. Y no solamente constitucional. Está protegido en tratados internacionales y está protegido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, como está en la Carta de Naciones, que la firmamos todo, derecho de propiedad, pertenece al jus cogens, el derecho que tienen todas las personas. Es un derecho que está por encima de todos los derechos, pero el derecho, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nosotros, sin querer, somos signatarios, y la Corte Europea, han dicho que el derecho de propiedad debe ser limitado por el Estado dominicano. Pero cuando nosotros hablamos de extinción del dominio, nosotros decimos, si en un país se persigue el robo, bueno, ¿por qué necesitamos esta ley? Si todo el mundo sabe que robar significa la conllevación de un proceso judicial de incautación de bienes. Es que es diferente. Es diferente. Tú puedes incautar los bienes, se llama decomiso. Tú puedes decomisar los bienes producto de una actuación ilícita, robo, narcotráfico, terrorismo, que no lo mencionan, pero está, de cualquier ilícito nacional e internacional, tú puedes decomisar los bienes. ¿Pero cuándo? Cuando tú tengas una sentencia que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Tú no puedes hacerlo estando la persona preventivo. Con esta ley sí. Porque esta ley es un juicio a la cosa. Por tanto, no es inconstitucional en ese aspecto. Es un juicio a la cosa que tú tienes y hablaremos más adelante de que se puede prestar abuso. Como estamos en un asunto técnico, no estamos en un asunto de política o politiquero, sí podría prestarse a muchos abusos. Pero es un asunto meramente técnico. Cuando tú eres funcionario público, no te quiero poner a ti de ejemplo, pongan a cualquiera. Un funcionario público cualquiera se robó 100 millones de pesos por soborno. ¿Cuánto dice la ley penal que te toca por soborno? No llegarás a 10 años, lo máximo. No llega. Eso es lo más grande. Te va a quedar a 8, 7, pero tú te robaste 100 millones de pesos. Puedes salir a los 4 años por la libertad condicional y sí, te queda con tu dinero. Sale millonario. Y te queda con tu dinero. Ese es el mensaje que no se le quiere dar a la población. Ok, porque con esta ley de extinción de dominio, me corrige si estoy equivocada, por eso te traímos como experto para que pueda aclarar, ¿no? Y aclararle a nuestros amigos televidentes cualquier duda que tengamos sobre ese tema. Con esta ley de extinción de dominio, lo que se percibe
o que se persigue, según lo que he podido leer e informarme, es que se dé esa respuesta a la población que estaba pidiendo que no solo se encarcelen y se penalicen a la persona que cometió un delito de falco, de malversación, de robo, de lo que sea, sino que se le quite lo robado. Entonces, ¿esa ley garantizaría que se cumpla ese asunto? Sí. Ese es el fin de esa ley. Eso se hizo, y se hizo en Colombia. En Colombia, recuerda que Colombia hace unos años era el paraíso de los narcotraficantes. Las cosas han cambiado, pero también tenían la guerrilla, la FARC, terrorismo, los coches bombas, tú recuerdas. Entonces, Colombia lo que hizo fue, vamos a crear esta ley de extinción de dominio. Fueron ellos que le pusieron el nombre. Pero eso en realidad se llama descomiso civil. Bueno, por ejemplo, ahí era donde iba ahorita, precisamente que ya existe esa figura, jurídicamente hablando, entonces porque ahora un nombre nuevo a una ley. No, porque en el sistema anglosajón, el sistema, tú escuchaste mucho en Estados Unidos, fulano está preso y le llevaron todo. Le descomisan. Pero está preso todavía. O sea, antes de los norteamericanos dicen, mira, te llevaste esto y producto de esto es tu carro, es tu casa, es tu casa de campo. Entonces, como te llevaste esto, nosotros primero te vamos a agarrar esto. Le descomisan civilmente los bienes. Ahora vamos a hablar de tu pena. O sea, es un juicio no a la persona. Hay un poquito de la gente se desvía porque cree que es un juicio a la persona. No, es un juicio a la cosa, a la procedencia de tu cosa, que no es para todo el mundo tampoco, porque la ley te exige requisitos para tú ser enjuiciado por ley de extinción de dominio. No es a todo el mundo como las personas piensan, de que no, que ahora nadie tiene nada. No, todo el mundo sigue. Ahora, el que tiene algo y lo tuvo con procedencia ilegítima, aunque esté en manos de tercero, corre peligro. O sea, de lo que llamamos testaferros. Corre peligro de que se lo quiten. Pero no pierde la propiedad, porque esa propiedad nunca fue suya. Porque el Estado no puede premiar nunca un acto ilícito, no puede revestir de legalidad un acto ilícito. Si el Estado dice, ok, te robaste 100 millones de pesos, pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada porque no tengo una sentencia. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, caso Pinochet. Pinochet dijo en Perú todos los crímenes que cometió, los delitos que hizo, pero se declaró senador permanente. Si no es con la ley de extinción de dominio, no puede hacer nada la justicia para recuperar esos bienes en Perú. ¿Por qué no? Con Pinochet se pidió mucha democracia en Chile. Paradójicamente. Sí, se pidió. Entonces, sucede lo mismo con, para ponerte otro caso, Fujimori. Fujimori fue presidente y cuando ve que ya iba a caer preso por casos de corrupción, narcotráfico y todo eso, va a Japón. Japón, él tiene familia de descendencia japonesa. Japón no extradita a sus ciudadanos. Entonces, a él nunca se le conoce juicio allá, en Chile, en Perú, porque no pudo haber sido extraditado. Entonces, la ley que había de decomiso penal no se te aplica, porque es un juicio a la persona. En este caso es un juicio a tu procedencia, a la procedencia de tus bienes, que está en el mismo Código Procesal Penal, que los americanos llaman la teoría del árbol de los frutos envenenados. Si yo consigo una prueba ilícita, ilícito es todo lo que tú tienes, todas las pruebas que se consiguieron. Por tanto, tú ves a muchas personas presuntamente culpables, pero tú lo ves salir por la puerta del tribunal, como si no pasó nada. Amador, tú no estás diciendo que, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de Quirino,
que todo el mundo sabe, ¿verdad? Muy buen caso. Que estuvo involucrado en el proceso de narcotráfico. Entonces, el Estado nuestro se lo entrega a Estados Unidos. Estados Unidos se queda con parte de los recursos. Una parte que él tiene es aquí. Ya cuando regrese, el Estado dominicano se ve obligado a entregárselo. Exactamente. Con esta ley vamos a evitar eso. Con esta ley, y no tan solo eso, la ley llega más lejos. Hasta los mismos bienes de él ahora entran en peligro. Porque la ley sí puede mirar para atrás. Es retroactiva. La Constitución dice, la ley no tiene efectos retroactivos. La gente casi siempre nada más la ley hasta ahí. Pero excusa, porque ahora mismo precisamente tenemos un debate en el medio que unos juristas dicen que no puede haber la retroactividad. En esta ley entonces, ya como figura jurídica, la figura jurídica establece que sí puede haber retroactividad. La ley dice que tiene retroactividad. Vuelvo y les repito. ¿Y no se contradice con lo que tú decías de la Constitución, que lo establece? No. Cuando tomemos una Constitución, lástima que no la traje, dice 111. Lo mismo que decía en el artículo 47 antes. La ley no tiene efectos retroactivos. Solamente cuando beneficia al subyúdice o al que esté cumpliendo condena. Ahora bien, ¿quién es subyúdice? La persona que tiene un conflicto con la ley penal. Claro. Que lo que dicen que está suelto bajo fianza y cosas. O el que está cumpliendo condena, que está condenado. Por tanto, ese artículo de la Constitución no es para una ley civil. Es para una ley penal únicamente. Entonces ahí que hagamos algo. El hecho de que la ley sea orgánica o sea ordinaria, ¿eso no contradice entonces el criterio de la Constitución? Eso es otra cosa. Yo estoy en la retroactividad, porque ahora tú me estás hablando de ley orgánica e inorgánica, que es la diferencia es la votación. Exactamente. La cantidad de votos. Pero yo te digo de la irretroactividad. ¿Por qué no es retroactiva? Porque es sui generis. No es penal, tampoco es civil. Es sui generis. Pero es más civil. Única en su género. Sí, sí, muy especial. Sí, está bien. Muy especial en su género. Es una ley sui generis. Que es muy especial, es única, porque es un juicio a la propiedad ilícita. No importa por qué sea, narcotráfico, cualquier acto ilícito nacional e internacional, entra en esa ley. Pero la gente dice, ¿y cómo se le ocurrió al presidente Abinader promulgar y promover esa ley? No, no es él. Primero, como bien le dije, estaba en la Constitución ya del 2010. Pero recuerden que la ONU ya tenía un bosquejo, un modelo, imponiendo a sus países miembros para el corte de la corrupción, imponiendo la ley de extinción de dominio, llamándola a sí mismo. Y el modelo que se utilizó es el de la ONU. Es exactamente igual al de la ONU. Sí, se habla de hecho que ha habido injerencia de la ONU, incluso que ha habido solicitudes para que se retome esa ley y que sea aprobada. Y vimos como en una de las intervenciones del presidente, que fue cuando estaban conmemorando un año más de la independencia de los Estados Unidos, él dijo que esa ley iba a ser aprobada. O sea, él se comprometió también ante los dignatarios embajadores que estaban ahí, se comprometió el presidente y estaban los de la ONU. Y ante la situación que estamos viendo últimamente de persecución de la corrupción, yo creo que se hace imperante que haya un estamento jurídico que expropie a la persona que sea juzgada, porque es el clamor de todo el mundo, que nada vale que lo encierren en juicio un par de años, pero salen de ahí millonarios, sin contar con todos los privilegios que disfrutan ellos con ese dinero que se robaron en las cárceles de nuestro país, porque sabemos que cuando van a mandar un funcionario, un capo o algo,
se hacen una serie de arreglos en las cárceles, que yo creo que no debería ser, ¿verdad? No debería. Para que ellos estén cómodos ahí en su estadía. Aquí, aterrizando en esta ley de dominio que está tan caliente, Amador, ¿tú crees que pasará de la Cámara de Diputados ahora, después que fue aprobada por los senadores? Sí, yo lo que creo, de ahí pasa fácil. El problemita vendrá en el Tribunal Constitucional, porque esa ley irá al Tribunal Constitucional. Pero dicen que le van a hacer algunas enmiendas ahí en los senadores para poder aprobarla. Mira qué es lo que pasa. La ley, a mi modo de ver, no es que choca con la Constitución en la retroactividad. No, porque ya dijimos que no es una ley penal y que cuando se habla de que la ley no tiene efectos retroactivos, estamos hablando claramente que es una ley penal. Sin embargo, lo que recomienda la ONU y lo que aprobó y fue en sentencia de la Corte Europea, claro, con otro nombre, como ya dijimos, ley de decomiso civil, que es lo mismo, lo que dijo la Corte Europea es que el Estado no puede legalizar algo que tiene sus frutos ilegales. ¿Qué es lo que pasa? El Estado no puede decir, bueno, te lo robaste, pagaste 5 años, 3 años, saliste al año y medio, o evadiste como pudiste la justicia, pero ese dinero es tuyo. No. ¿Qué es lo que se estaba haciendo todo este tiempo? Eso es exactamente lo que se quiere evitar. Por eso el Estado dice, mira para atrás, porque tú nunca fuiste propietario. Y cuando tú hablas del... Déjame, ok, sí. Lo que se discute es la propiedad. Pero cuando usted robó, no quiero decir que tú, cuando cualquier funcionario se robó el dinero del pueblo, el dinero de los ciudadanos o cualquier narcotraficante, eso nunca fue suyo. Por tanto, no agrede el derecho de propiedad. Porque lo que usted tiene es de los ciudadanos. Y como es de los ciudadanos, nunca será de su propiedad. Por tanto, no agrede el derecho de propiedad que está en la Constitución. ¿Tú crees que por eso vemos tanto decomiso con Jean Alain, el ex procurador? Mira, el de Jean Alain, si Jean Alain hizo todo eso que dicen que hizo, yo a veces sentía pena con él, pero ya no. Si hizo todo eso, es verdad, él tenía unos yates, tenía villa y tenía cosas, y nunca tuvo una sentencia de 50,000 pesos. Un abogado de 14ª categoría. Espérate, aclaremos esto. Tú no estás diciendo pero, que como pero jurista... Dame un segundito, Agustín, escúchame. Es que había una pregunta que él comenzó y le iba a recalcar ahí antes de que entrara a la otra interrogante. Y es que tú me decías, cuando te pregunté sobre la aprobación de la ley, que el tranque podía venir después que la aprobaran en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué tú entiendes que puede haber ese tranque en el Tribunal Constitucional? Vamos a explicarle eso a los amigos televidentes, porque es probable que se hayan quedado con ese interrogante y ellos no puedan preguntar, pero yo estoy aquí para ser voz de ellos. Primero, porque en el considerando número 4 de la ley, estoy hablando de memoria, puede ser 4 o 5, pero casi seguro que es el 4. Dice que la ley va a crear una jurisdicción especial para perseguir esos delitos. ¿Qué sucede? Que si tú cambias el formato de las jurisdicciones, eso es por ley orgánica. Ojo, si cambias eso es por ley orgánica. Por tanto, el tribunal tendría 2 razones. O excluye esa parte y lo declara inconstitucional, o declara la ley inconstitucional por no tener los votos suficientes. Pero ¿qué te van a hacer los gringos? Back again. Volvemos de nuevo, atrás de nuevo. Y te van a decir, sométala por la ley va. Sométala de nuevo. No, y la población está en eso. La ley quiere saber. Sí, la gente está pendiente. Y yo fuera el presidente, la referendara. Porque aquí existe lo que existe, plebiscito, que es un plebiscito, que es una votación, un voto, que la gente diga sí o no.
y yo estoy seguro que le va a ganar ampliamente el sí. Claro. Y cuando pasa así, tiene un carácter constitucional, pero yo no soy el asesor del presidente. Yo la pongo cuando está en vacation leave, o sea, las vacaciones, yo la pongo a un plebiscito para que tenga el aval del pueblo y va a ganar. O sea que tendremos ley. Aún se apruebe, ya la aprobó el Senado, la aprueba en la Cámara de Diputados, puede ser que tenga algún meollo y el Tribunal Constitucional la vete o haga alguna recomendación, pero tú entiendes que vuelve y habrá ley. Habrá ley. Bueno, esperemos que sea así. Habrá ley. Ahora, la propiedad privada no choca con la ley, porque eso no es suyo. Usted lo detentó de manera ilegal. Como no es suyo, usted no puede alegar el derecho de propiedad. Eso fue lo que dijo la Corte de Colombia, el Tribunal Constitucional de Colombia, y lo dijo la Corte Europea. Vienen en la misma tesitura todo. Cuando tú nos decías entonces, Amador, que habrá retroactividad, vamos a tener que revisar muchas cosas entonces en el país. Ahí puede venir muchos problemas. Es decir, aquí nosotros vamos a tener que buscar muchos abogados de otros países para que hagan caso, que tomen en cuenta todos los casos pasados que los millonarios andan ahí en la calle. Pero no he pasado todo. ¿Y hasta dónde? Porque lo que recomienda, por ejemplo, en Sudáfrica, que existe la ley, no como extinción de dominio. En Sudáfrica existe como ley de decomiso civil. Ok. Entonces, en Sudáfrica tuvieron que declarar inconstitucional, porque en todas partes ha ido a las cortes constitucionales. En Sudáfrica la declararon inconstitucional la irretroactividad, porque en la ley tiene que decir retroactiva hasta tal fecha. Exacto, por un asunto de seguridad jurídica. Claro. Porque hay otro punto aquí que nadie lo ha tomado en cuenta, que es la seguridad jurídica. Entonces, es otro punto que tú tienes que está de mano con la propiedad. O sea, yo debo estar seguro y consciente de que esto es mío y de que lo obtuve de una manera lícita. Y por tanto se lo puedo transferir a mis hijos como herencia de una manera lícita. Con esto no. Pero una pregunta, Amador. Si vemos que la ley debe ser, y esperamos que sea retroactiva, olvidémonos que tú eres abogado, que tú eres político, que yo también, que Amelín también. Todos somos ¿Hasta políticos. dónde tú crees que debemos llegar a la retroactividad? ¿Hasta qué periodo de gobierno más o menos podríamos llegar? La discusión sería la siguiente. Yo diría, a partir del 2010 que está la nueva constitución. ¿Por qué? Porque es en el 2010 que la misma constitución habla de ley de extinción de dominio. No anteriormente. Aunque en otros países la han hecho y la han hecho anterior. Pero tampoco tú puedes pasar la prescripción civil, que son 20 años. O sea, o 2010 o los 20 años. Pero podemos modificar ese asunto y ponerle 50 años, 200 años para atrás, para agarrar a todos los ladrones de Hipólito, todos los ladrones. No habría, esa gente. No habría seguridad jurídica, porque la más larga prescripción en nuestro derecho civil es de 20 años. Y ya yo le dije que como no era penal, eliminemos los derechos de propiedad penal, pero tampoco es civil. Tú tienes que tomar la más larga de todas. Okay. Y aquí no hay una prescripción que no sea más larga que la de 20 años. Ahora, esta ley prevé también la imprescriptibilidad. Ojo, el que robe después de la promulgación de la ley y tomando lo retroactivo de ahora para adelante, de ahora en adelante, con esta ley, no, pero en 20 años, 30, 40, es imprescriptible. Claro. O sea, te van a agarrar, fuera cuando fuere. Y va a ser juzgado por la ley. Amador, mira, suena hasta cierto punto un poco complicado el término extinción de dominio, y muchos ciudadanos comunes no entienden
lo que es extinción de dominio en buen dominicano. ¿Qué significan esas dos palabras? Para que el que no haya entendido qué significa pueda entender aquí en este conversar que tenemos aquí. Extinción, como su palabra lo dice, terminar, acabar algo. Quitar. Y dominio es propiedad. Que, O sea, quitarte la propiedad, terminar la propiedad. que no te correspondía, Lo ¿verdad? que no te corresponde o que fuera ilícitamente obtenido. O sea, la extinción de dominio no es más que quitarle lo que usted tomó mal habido. Una Exacto. pregunta, Amado, muy importantita, porque mi mente ya no está muy buena. ¿Cuándo se juzgó, ¿cuándo se juzgó al senador Félix Bautista? ¿Recuerda cuántos años hace de eso? Creo que estaba Domínguez Brito como procurador y eso hará... ¿Tú crees que entonces no lo vamos a revisar de nuevo? sí, él se va a salvar el hombre. No va. Por eso era su insistencia en que no hagan eso. No Pero era él por otra cosa. perteneció a la comisión de revisión de esa ley. Sí, y es más, yo creo que él fue de los proponentes, pero no Sí. con esa prescripción, no con eso. Que se le hiciera la La retroactividad. que sin retroactividad, Ah, que se le haga la retroactividad penal. O sea, a partir de ahora el que robe tiene problemas, pero lo que robamos antes no. No. Ese es el planteamiento. Mira, hay extinción de dominio en materia tributaria. La quieren excluir. Pero ¿usted sabe cuántos empresarios aquí no pagan impuestos? Le voy a decir la verdad. Aquí paga impuestos nada más la clase media. No, pero recordémonos Aquí de nada algo. más muchos Recordémonos países. de algo, por ejemplo, de Euclides Gutiérrez Félix. Se burló de este país siendo el encargado de todo lo que era el sistema de seguridad social de España. Si tomamos las cuentas de Euclides Gutiérrez Félix, solamente por los vinos que compraba ahí, yo lo tranco. Gastaba más de 1 millón de pesos mensual en vino. Sí, un relajo. Entonces, solamente por eso, es más, por el hecho de no pagar la luz. Sí, eso te iba a decir, que no se declaró que no pagaba la luz. No, yo no ¿No pago la la pagó? luz. No. Y ¿No no la la pagó. Y no la pagó. O sea, usted y yo tenemos que hacer un lío para pagar luz, pero él no. Y no quiero, para que no se vea como que es No, personal, porque- poniendo una estamos hablando de persona, manera sino genérica. a cualquier persona, a cualquier ciudadano que a usted se le diga, mire, usted va a administrar tal cartera. No es para que usted se pague 10, 15 viajes. Hay que haber un juego de basquetbol. Porque eso lo tiene que pagar usted con su dinero. Y tú me estás diciendo entonces que todos esos sombreros que compró Margarita hay que revisarlos. Todo eso. Hay gente que Porque Margarita compró muchos sombreros de lujo. mi sombrerito le decía. Entonces, ¿eso tú crees que vamos a tener que revisar todas esas compras? Hay Mira, de ahí todo. hay personas que yo dudo mucho que resistan a una auditoría visual. Si cuando tú lo conociste, podemos decir, yo conocí a fulano de tal, y cuando lo conocí tenía un Super Q, un motorcito, o tal vez una bicicleta, y él te dice que tiene 2.000 o 5 o 3.000 millones de pesos. Hay un maestro por ahí, mi papá es profesor, mi padre es profesor, mi madre también. Mi papá duró 43 años dando clases Y fue director también. y vive de una pensión. A mí será pensión. No una cosa, pero una pensión. Ahora yo quiero que me digan, Camacho tiene menos tiempo que Radamés el- Camacho, Sí. Sí. es secretario de Educación. Y encima de eso se burla y dice que él, sí es verdad, él tiene 2.500 millones de pesos en el banco. Que él tiene 2.500 millones de pesos, pero lo tiene porque vendió ovejo. Es una burla eso. Es como decirte, sí, me lo robé, pero tú no puedes hacer nada. Bueno, O ¿qué te digo? El santo patrón Félix Bautista, Macarrulla, que en todos los
negocios turbios está. No, y ¿Qué tú hay crees eso otro- de Sanssouci? Eso hay que revisarlo. ¿Sabes lo que pasó en Sanssouci? Eso se vendió cuando la Sunland de Leonel Fernández, que fue inconstitucional, y la Suprema lo dijo que fue inconstitucional, pero que quienes estaban demandando no tenían calidad, y le buscó un bajadero por ahí. Y de hecho, Subero dijo en una entrevista, la única mancha negra en mi gestión en la Suprema Corte de Justicia fue la Sunland. Porque usted no puede, sin estar autorizado o avalado por el Congreso, vender, enajenar nada, que pase de 5,000 pesos, o sea, nada, usted no puede vender nada. Ellos tomaron eso de la Sunland, el préstamo lo pagaron con una garantía y después le dieron de la garantía como pago a Sanssouci. Y eso ocupa, ¿sabe desde dónde? Eso ocupa toda la playa donde está la Marina de Guerra. Ya no se llama Marina de Guerra, se llama la Armada. Armada Dominicana. Donde está la Armada, la Escuela Naval, todo eso. Todo eso es de ese señor. Y eso hay que revisarlo. Aquí hay mucha gente que tiene dinero. Tú sabes que en escala inferior, Bonao no es una excepción. Aquí hay muchos ladrones que tienen cuarto, que tú y yo lo conocimos andando a pie. Tenemos que revisarnos tú y yo porque no nos hemos quedado pobres. Yo creo que Amado, un abrazo del alma. Lamentablemente tenemos que irnos a una pausa comercial. Te damos las gracias por habernos acompañado en esta entrevista y esperamos tenerte más frecuentemente por aquí para seguir conversando con temas que son importantes para toda la comunidad. Cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesto a venir a molestarlo. No, una, no es una molestia, molestia. una molestia No agradable. es una molestia. Ahora sí. Ok. Y estar con ustedes y compartir lo poquito que podemos saber. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, señores, gracias. Y ahora vamos a continuar con un ecologista, un maestro, una persona comunitaria que tiene que dar mucho a nuestro pueblo. Con Edelvi García. Regresamos en 30 segundos.